no se hablaba de Pedro Pestán, porque hablar del ahorcado no era muy saludable. Hablar del hombre que quemó a Colón era todavía menos. Mi abuela caminaba pegada a las paredes para evitar que la trataran de golpear o molestar. Entonces esas cosas nunca las supimos nosotros sino ya hasta muy grandes. Y llegó un momento en que ya la generación mía, que había pasado casi 100 años, cuando él cumple 100 años de haber sido asesinado, como bien dice, asesinado porque está comprobado a través de la historia que él fue inocente y murió en la horca, lo ahorcaron. Había muchos intereses en la parte histórica de que sencillamente los intereses de Colombia estaban muy mal económicamente, habían intereses de franceses. Es más, él estuvo en el discurso dándole la bienvenida a Bono Varila, y esas cosas no las sabe la gente, en la escuela no las enseñan, porque cuando un personaje como estos destaca, lo más importante es acabar con él. Va contra los intereses de esa época ya de los americanos, que ya se había construido el ferrocarril, que fue en el 55 que tenían el ferrocarril, y a Pedro la ahorcan en el 1885. Básicamente comenzamos a interesarnos en la historia ya bastante adelantados en la edad, porque decíamos, pero ¿por qué este misterio? Claro que América, la hija de Pedro, se casa también con un conservador, entonces ella era hija de un liberal, y ahí no se hablaba de política, había algo de eso, ¿no? Y sencillamente no se tocaba el tema. Pero nosotras, nuestra generación, y aquí Domingo, perdón, mi primo hermano que está aquí, que es el más adulto, digamos, por no decir de la quinta edad, que está aquí, él recuerda los pasajes de mi abuela, de lo que yo les estoy refiriendo en cuanto a ella esconderse un poco para evitar ser agredida. Todos esos pequeños detalles que ya fueron floreciendo, fue despertando en mí la parte que me tocó estar viviendo en Chile, y con la distancia, un poco la nostalgia, uno recuerda la familia, me recuerda todo lo que es los olores, los sabores, las nostalgias de familia, y eso me inspiró a investigar más sobre Pedro Pestán. Y no solamente tuve la suerte de investigarlo, sino de que nos cayó en las manos cuando cumplió 100 años de ahorcado. Nos llegó un documento que escribió alguien que estuvo en 1885 durante los sucesos que había entre los liberales y los conservadores. Este señor logró escapar y se fue a Costa Rica. Él se llama Antonio de Llanón. Él logró escapar y en Costa Rica escribió en 1887, y se lo publicaron allá en 1888, un detalle. Este es un libro que es una edición contextualizada, que la hicieron exactamente como el señor escribió la historia 2 años después de su ahorcamiento. ¿Okay? Aquí está exactamente lo que sucedió. Y es muy interesante porque nos aclara muchas cosas, pero la reivindicación de Pedro Pestán viene desde mediados del siglo pasado. Habían otros escritores, otros interesados en la historia, que estuvieron buscando por mucho tiempo este libro y no se conseguía. A nosotros nos llevó a los 100 años de la muerte de Pedro. O sea, alguien nos lo hizo llevar. Y comenzamos a investigar. Efectivamente, el periodista existió en Costa Rica y siguió escribiendo. Y en Costa Rica está el original. Queman registros y papeles, y los fuegos se entierran en las casas. El polvo de morir clavó las brasas, y solo queda escombro en los vergeles. Un hombre es acusado, solo hay mieles de injusticia. La muerte y sus barcazas ahorcarán al hombre a quien abrazas en mi oscuro soneto de broteles. Un hombre cierra nidos y banderas, y entonces
nacen patrias verdaderas. Un nombre sin dobleces es raíz. Invicto luchador sobre la rumbe, libertario destello en la quejumbre, batalla con victoria de un país. Que escribe este señor de Llanón, que usa la palabra que me llamó mucho la atención. No sé si tú te fijaste en ese detalle cuando hiciste la lectura. La causa justa. Me llamó mucho la atención porque es la misma expresión que se usó para la invasión en 1968. Y eso la que se dio cuenta de ese detalle y lo saca a relucir es Margarita Vázquez. Cuando este libro llega a nuestro poder, las copias de lo que hizo de Llanón, yo se lo pasé a Margarita Vázquez como investigadora que es, y para que ella hiciera su análisis de acuerdo a lo que ella deducía, y le dije: Margarita, lo que tú decidas, eso es lo que se va a publicar, yo no voy a tocar una sola palabra de lo que tú dices. Y lo mismo le dije a Álvaro Valderas, que cuando yo le presenté aquel documento, Álvaro no lo podía creer y me dice: Sonia, esto es de un valor incalculable, esto hay que publicarlo. Y la Universidad UPAM, Universidad Panamericana, publicó el libro completo. ¿Okay? Entonces nos ocultan, porque todo lo que no conviene que se sepa se oculta. No, lo vemos todos los días. Y en realidad fue una invasión porque habían los intereses americanos de acá. Y otro detalle, que en esa época la constitución de la época nos daba mucha autonomía, se podían importar armas, ¿no? Y esas son las armas a las que tú haces mención, que él encargó para hacer la lucha de los liberales contra los conservadores que querían cambiar las reglas del juego por los intereses. Es que Colombia sigue siendo importante. Han pasado años y Colón seguirá siempre siendo importante y siempre olvidado en la historia. La invasión que hubo en el 68 comienza el 19 de abril, de diciembre, antes de medianoche. Nunca se le da ese reconocimiento a Colón. Se dice que fue el 20, pero fue el 19 a medianoche. Y cosas como esta, como les digo, Colón siempre está relegado en la historia. Importante lo que han anotado al respecto de lo que es el discurso oficial que sigue vigente y que es la razón por la que no conocemos todavía quién fue Pedro Prestán, un verdadero prócer panameño, al igual que Victoriano Lorenzo. Les leo lo que dice don Narciso Navas, un veterano lugarteniente que peleó junto a Pedro Prestán defendiendo Colón. Comentaba que no era cierto que Prestán hubiese sido el autor del incendio de Colón, acusación que le hicieron sus enemigos personales, entre quienes se hallaban los hermanos Céspedes, comerciantes que, unidos a los partidarios del doctor Rafael Núñez era el presidente de Colombia, y del cónsul norteamericano, sindicaron a Prestán de la acción incendiaria de Colón. Como bien había notado antes, la historia es cíclica. Pedro Prestán defendía la Constitución de Río Negro, que le concedía al Estado Istmo autonomía en decisiones jurídicas y en decisiones comerciales. Rafael Núñez quiso centralizar todo esto, y Pedro Prestán defendió Colón en conjunto con 60 hombres primero, y luego se le unieron hasta completar 450 hombres. Prestán era liberal radical y estaba aliado en Panamá. Recuérdame. Esa que lo traicionó, porque iban ganando en Panamá cuando estaba el enfrentamiento con los conservadores. Él, a mí también, pero bueno, por algo será que se lo olvidan. En Colón, si bien hay muchas versiones, y la familia de Sonia tuvo que soportar el silencio y la humillación pública surgida a raíz del discurso oficial. La verdad es que quien incendió Colón fueron los buques norteamericanos, estadounidenses específicamente, que estaban apostados. A
todo lo largo del litoral. Es otra de las invasiones, como bien se anotó acá, es otra de las invasiones que hemos sufrido de parte de Estados Unidos, igual que lo fue con la tajada de Sandía, pero ahí hay otras cosas más diluidas, igual que fue la invasión a Panamá en 1989, igual que fue la situación a cómo se dio la lucha, la separación de Panamá de Colombia en 1903, que si bien la celebramos como una separación, y hubo muchos movimientos separatistas, muchos movimientos separatistas. El movimiento separatista que celebramos hoy en día fue la versión precisamente del discurso, es la versión del discurso oficial. Y en este sentido es importante reivindicar pues la acción, el valor, los hechos históricos. La historia debe respetarse para bien o para mal. Los hechos históricos deben registrarse. Pero Pedro Prestán no era un santo, ¿no? Pedro Prestán era un hombre combativo, soberbio. Imagínense, viene acá con 16, 17 años, pobre, con su madre y sus hermanos, y comienza a trabajar y ahorra su platita y regresa a Cartagena a estudiar en el colegio Araujo. Ahí estudia 2 años hasta donde le alcanzó los ahorros y estudia con las leyes. Él tenía enemigos porque él ganaba muchos casos. En esa época ya estaban los negocios y los problemas con los empleados de ferrocarriles. Él ganaba muchos casos y tenía confrontaciones con José y Manuel Céspedes. Él se encuentra con José, le ganó un caso y José lo reta en una de las 2 calles de la ciudad de Colón. Le saca un arma y le dispara, ¿verdad? Le tira varios tiros, parece que estaba tomado Céspedes. Y Pedro agarra el arma, su arma, porque uno podía portar armas en esa época, y le dispara y lo hiere. Con los días Céspedes muere y el hermano de él nunca le perdona a Pedro Prestán que su hermano muriera. Eran muy amigos de Ovaldía de la época, era un personaje. Curiosamente los apellidos de antes y de ahora siguen apareciendo los mismos, ¿no? En fin, este señor le dice a Pedro que no perdonará hasta verlo morir. Entonces era un gran enemigo que tenía Pedro. Tanto es así que cuando agarran a Pedro por ahí por el Ciénaga, antes de siquiera juzgarlo, le quitan los terrenos que él estaba abonando y tenía unas propiedades. Ni siquiera lo habían juzgado y ya le estaban quitando las propiedades. Eso es enemistad pura, ¿no? Y siempre tuvo enemigos políticos. Al reo Pedro Prestán como principal responsable del delito de incendio con circunstancias a ser ahorcado mañana a las 12 del día en esta ciudad. De hoy para mañana, condenado y ahorcado. Pablo Arosemena no lo defendió. En el mismo sitio en que lo fueron sus cómplices, aquí lo citan como Cocobolo y Patruciel. Era un haitiano, un jamaiquino, que habían sido condenados como aliados de Prestán y que los habían matado unos meses antes. Quienes firman esto: José del C. de Ovaldía, Santiago Brun, Manuel Ospina, Carlos Vélez, Pedro Nel Ospina y Leopoldo Pardo. Como contó Sonia y la compañera Amalia. Finalizar también, hacer un comentario que tiene que ver con la fotografía, que eso es otra cosa que cuando yo empecé a acercarme a la figura de Prestán me llamó muchísimo la atención, es la fotografía donde de su ahorcamiento, o sea, de su cadáver ahorcado, de su cuerpo ahorcado, él está perfectamente bien vestido, con el sombrero puesto. Es realmente, y a mí me llamaba muchísimo la atención esa imagen, que la vi muchas veces en las bibliotecas, y luego leyendo este libro que Sonia tiene en sus manos, que es de René Brenes, donde él hace un análisis de esa foto, que está aquí, ¿no? Un análisis de la foto.
y menciona lo extraño de ver a una persona. Estamos acostumbrados, bueno, por las películas o por a que los ahorcados siempre son personas que van o amarradas o todas con la ropa raída, pero en cambio Prestán muestra una dignidad hasta en ese momento, ¿no? Y a mí eso es una cosa que a mí me parece que llama mucho la atención y que habría que hace pensar que él realmente tuvo mucha dignidad y enfrentó con mucha valentía ese momento, pues, asumiendo que él no era inocente, igual que siempre lo dijo, ¿no? Amalia, a mí me llamó la atención, Amalia ha escrito este año que pasó, que está pasando, el mejor artículo que yo he leído sobre Pedro Prestán. Por eso nos ha unido eso. Y a raíz de eso fue que decidí que ya era el momento para entregar todo lo que yo tenía físico de Pedro Prestán. Lo entregué en la biblioteca de Roberto Cherry, ahí se fueron las cartas que él dejó escritas con su puño y letra, su cabello que tenía en un camafeo, también lo dejé en su peine que tenía su nombre grabado, ya le faltan muchos dientes, y todo lo que yo tenía sobre Pedro Prestán. Por eso yo te agradezco, Amalia, ese artículo, porque me ayudó a cerrar esto que yo ya venía teniendo 20 años recogiendo.